La personalización del tratamiento del dolor durante el proceso perioperatorio. Cuando hablamos de OFA o anestesia multimodal, hablamos de esa estrategia holística centrada en la reducción del estrés quirúrgico, reducción de la inflamación. No todos los opioides son iguales, no todas las vías de administración de los opioides son iguales. En la mayoría de los pacientes nos podemos permitir el lujo, como tú bien has dicho, Jorge, de quizás utilizar los opioides en su justa medida cuando son necesarios, probablemente como un efecto más analgésico más que antinociceptivo. Esto es una sopa, efectivamente, yo soy cocinero y también soy un anestesiólogo multimodal, y por eso es que esta sopa es necesaria no a lo loco, sino fundamentada en la fisiopatología. Es un episodio dirigido a profesionales de la anestesia. Todo aquel paciente y cirugía que pueda ser abordado con una técnica regional es fundamental, porque usted está cerrando la puerta de la entrada de todo un proceso nociceptivo. Anestesia libre de opiáceos. Y para ello cuento con un panel de expertos. El doctor Cristian Aragón, del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, es uno de los anestesistas más destacados de su especialidad. Cada año coordina un importante congreso en Madrid que reúne a referentes de la anestesiología. Nuestro segundo protagonista es el doctor Carlos Ramírez, anestesista del Centro Médico Tecnon en Barcelona. Ha sido impulsor de técnicas modernas de anestesia orientadas a reducir los efectos colaterales, con especial foco en la anestesia locorregional y el enfoque multimodal. Por último, contamos con el doctor Juanola, colaborador habitual de este canal. Anestesiólogo con amplia experiencia, promueve un enfoque global del tratamiento del paciente, centrado en el bienestar y el manejo del dolor, aplicando anestesia multimodal en pacientes con diversas condiciones. Hola amigos. Hoy vamos a hablar sobre un episodio de anestesia libre de opiáceos, sobre las sustancias que podemos utilizar en el perioperatorio, tanto antes del quirófano como en el proceso quirúrgico, durante el proceso anestésico, durante la cirugía, como en el posoperatorio. Sustancias que nos permiten tratar diferentes objetivos anatómicos, diferentes objetivos fisiopatológicos y procesos que concurren durante el proceso de génesis y producción del dolor perioperatorio. Para ello tengo la suerte de contar con un panel de expertos que me acompañan hoy y que espero que nos traigan mucha luz a un proceso, a una anestesia libre de opiáceos que cada vez está más presente en el día a día de muchos anestesistas. Si queréis ver más, por favor, seguidnos. Nada, quiero presentar a mis compañeros. Empiezo por Cristian, que es compañero de Zaragoza, que trabaja en el Hospital Miguel Servet y que es coordinador, ha desarrollado un congreso de referencia a nivel nacional e internacional, que es de anestesia multimodal, que se desarrolla en Madrid y que lleváis 2 ediciones, ¿verdad, Cristian? Eso es. Y que tenemos la suerte que se ha desplazado hoy desde Zaragoza, ha hecho el esfuerzo de, con un niño muy pequeñito, venir a estar con nosotros. Una pequeña jasi. Y el pobre que viene durmiendo poco porque está ahí en el periodo de los primeros días del niño, primeros meses más que primeros días, y tenemos la suerte de que nos acompañe. Muchas gracias. Ahora hablamos con Carlos, que es especialista, que es un reputado anestesista, que lleva muchísimos años haciendo este tipo de anestesia, es coordinador en el grupo de Tecnon de este perfil de pacientes, y además, junto con el doctor Juanola, han desarrollado una red de clínicas que ya lleváis 3, ¿no? Uh-huh. Que se llama Varia y que recientemente han abierto en Barcelona. Aparte, llevan el desarrollo de esta iniciativa en el Hospital Tecnon, con un servicio que luego nos contarán y que nos dirán todo lo que han desarrollado. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. La verdad es un placer estar con vosotros acá y estamos listos para comentar todo lo que nos llama la atención, y este es un mundo fascinante, lo de los procesos nociceptivos y cómo controlarlos en el perioperatorio. Y el perioperatorio, obviamente, desde el durante, en el posoperatorio, inclusive tardío. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Carlos. Sin duda que es un placer teneros y un placer que hayáis hecho el esfuerzo de encontrar este huequecito. Albert, buen amigo, ¿Qué tal? Que ya estuvo con nosotros en un episodio sobre la importancia de los anestesistas. Uh-huh. Hoy vamos un paso más allá, hoy hablamos ya de cosas más prácticas. Un episodio que, como siempre digo, no sustituye que nadie vea esto y que pretenda como paciente que esto no sustituye a una consulta, pero en este caso es un episodio dirigido a profesionales, más bien. Por tanto, en cuanto vamos a tratar temas muy prácticos o muy teóricos, ¿no?
Nada, gracias por estar con nosotros, amigo. Y bueno, él ha desarrollado una idea que tuvo ya hace años, que es intentar mejorar a pacientes de dolor crónico en los cuales hay procesos de inflamación, hay procesos de muchas más cosas que ese proceso que afecta a una articulación, procesos mucho más globales, y que ha desarrollado una red de tratamientos, bueno, una red de clínicas, y que están implementando tratamientos muy innovadores que permiten, bueno, mejorar a esos pacientes de difícil manejo. Pues nada, lo mismo que mis compañeros, un placer estar aquí. Muchas gracias por tu confianza, que es enorme. Podremos hablar de muchísimas cosas. Yo creo que tus formatos nos facilitan mucho acercar de una forma amable nuestro día a día, nuestra práctica, nuestros aprendizajes a toda la gente, ¿no?, que se interesada en escuchar. Así que también darte las gracias por esta iniciativa de Piratas del Dolor, que a mí fue una experiencia excelente la otra que tuvimos. Así que aquí me tienes y aquí me tendrás. Genial, parece que ya nos vamos soltando un poquito, ya nos vamos desencorsetando. Ahora vamos a hablar sobre qué es la OFA. Vamos a introducir la definición, ¿vale? Y para ello te pregunto a ti, Cristian. Perfecto. A día de hoy, a 2025, ¿en qué punto estamos? Primero, dinos qué es la anestesia libre de opiáceos, por los acrónimos en inglés, y ¿por qué crees que es tan relevante? Bueno, la opioid free anestesia, ¿no? Realmente la anestesia libre de opioides es una técnica que realmente se ha implantado. Hay dos escuelas importantes a nivel mundial, ¿no? Por un lado estaba la escuela europea, sobre todo implantada por el doctor Jan Mulier, y luego está la escuela más americana, más de anestesia multimodal, junto con el doctor Emery Brown y la doctora Maruso Naranjo. Realmente es un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio de paradigma con respecto a lo que se ha ido haciendo durante el siglo pasado, que es una anestesia general basada sobre todo en los opioides, donde se intentaba mantener tanto la analgesia, la hipnosis como la inmovilidad fundamentado a través de los opioides. Todo eso se ha visto que lógicamente es contraproducente por los efectos secundarios de los opioides, ¿no? Pues aumento de hilo paralítico, dolor crónico, náuseas y vómitos, como veremos a continuación. Entonces, lógicamente, esto se ha visto relegado por una técnica que a nivel de fisiopatología, de nivel fisiológico, se ha visto que es mucho mejor, lógicamente porque es multimodal, es multitarget, donde afecta a diferentes objetivos de la cadena nociceptiva, como veremos a continuación, y desde luego es como mucho más coherente, ¿no?, realmente con este siglo XXI. ¿Pensáis de verdad que esto es tan taxativo como muchas veces? A veces yo creo que esto, bueno, somos muy absolutistas, y parece que la anestesia libre de opiáceos tiene que ser una anestesia sin nada de fentanilo, sin nada de morfina. ¿Creéis en esta vertiente, o creéis que esto es un mito que tenemos que desterrar? Me permito hacer una pequeña aclaratoria. La definición de anestesia libre de opioides efectivamente es taxativo, es libre de opioides. Pero lo que creo que intuyes y que tratas de preguntarme es si realmente es otra definición la que deberíamos tomar en cuanto a incluir algunas cantidades limitadas de opioides y qué tipos de opioides en un perfil de anestesia con una característica nociceptiva. Me explico. El libre de opioides, a mi entender, históricamente, comienza con una preocupación de la crisis de opioides en los países desarrollados, y particularmente en el norte de América, y por supuesto aquí en Europa también. Y luego llega en una segunda parte el tratar de evitar los efectos secundarios de los opioides, como Cristian muy bien lo ha dicho. Pero en tercer lugar, se ha fundamentado en el conocimiento fisiopatológico de la nocicepción. Entonces, yo quería aclarar que hay unas indicaciones muy precisas para dar anestesia libre de opioides, y que lo voy a resumir de una manera muy simple. Son aquellos pacientes cuyo perfil fisiopatológico o médico contraindica casi absolutamente el uso de opioides. Y me refiero, por ejemplo, a pacientes muy particulares que tenemos en el Centro Médico Tecnon, como son pacientes con el síndrome de Ehlers-Danlos, que vienen con fibromialgia, hipersensibilización central, una intolerancia severa de náuseas y vómitos, de intolerancia severa de opioides con náuseas y vómitos incoercibles, o en aquellos pacientes cuyo efecto colateral de los opioides sería catastrófico para el resultado
de la cirugía. En esos pacientes, yo en lo particular pienso que la OFA estricta debe ser conducida. También son pacientes que tienen mastocitosis, liberación de una serie de factores proinflamatorios que contraindican el OFA. Pero para el mayor grupo de la población, creo que la definición de OFA debería ser un poco más flexible, y yo daría la definición de minimización de uso de opioides o técnicas antinociceptivas con minimización de opioides. Eso sería lo más, lo más pulcro desde el punto de vista de la definición. Coincido con Carlos, ¿no? Que al final, a mí muy pocas veces me vais a escuchar hablar de OFA. OFA pura, taxativamente como dice Carlos. Probablemente la OFA pura la tengamos que reservar a una serie de pacientes muy específicos, como dice él, ¿no? Es decir, realmente no es estos pacientes del ERDAN los que tú dices, probablemente no sea algo generalizado, lógicamente, a nivel nacional o internacional, y estamos hablando más de un concepto mucho más holístico, ¿no? Que nosotros hablamos como anestesia multimodal, ¿no? Precisamente no solo centrado a nivel farmacológico, como has dicho tú, Jorge, al principio, ¿no? Sino también centrado en técnicas no farmacológicas, ¿no? Luego hablaremos también de monitorización, hablaremos también probablemente de prehabilitación, de postoperatorio. Entonces, ¿no? Cuando hablamos de OFA o anestesia multimodal, hablamos de esa estrategia holística centrada en, como bien ha dicho Carlos, en la reducción del estrés quirúrgico, reducción de la inflamación, pero claro, centrado en un paciente un poco más general, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hablaremos probablemente de pacientes en las que haya que hacer una OFA pura y dura, pero sí que es verdad que en la mayoría de los pacientes nos podemos permitir el lujo, como tú bien has dicho, Jorge, de quizás utilizar los opioides en su justa medida cuando son necesarios, probablemente como un efecto más analgésico más que antinociceptivo, como veremos después. Yo creo que es importante también añadir que no todos los opioides son iguales, no todas las vías de administración de los opioides son iguales, entonces basándonos, ¿no? en las particularidades beneficiosas que podemos tener, ¿no? bloqueando receptores opioides a las dosis adecuadas en el contexto quirúrgico adecuado y haciendo bien la selección del paciente, creo que incluso pueden ser beneficiosos, ¿no? Entonces yo creo que esto lo podemos discutir también más adelante y nada, decir eso, que yo también soy muy partidario de la OSA, ¿no? De la Opioid Sparing Analgesia. Opioid Sparing Effects. Y la OFA también la veo que encorseta mucho, ¿no? Y quizás es mucho mejor hacer un uso racional que prohibir, ¿no? Al final yo creo que es una filosofía, ¿no? Intentar reducir en la medida de lo posible el uso de opiáceos, no a la mínima expresión, sino a la expresión más limitada posible, por en cuanto a los efectos colaterales que puede llevar. Y intentar utilizar sustancias coadyuvantes, igual que hacemos en dolor crónico, que al final, bueno, cualquiera que trate de dolor crónico lo sabe, que el dolor neuropático no se trata con opiáceos únicamente. Hay muchos más coadyuvantes, fármacos neuromoduladores y que permiten reducir esos efectos colaterales, esos mecanismos que a nivel fisiopatológicos concurren en los pacientes. Y creo que esto, a nivel de lo que es la anestesia, la anestesia general o corregional, pues nos permiten hacer un abordaje en 360 del dolor, ¿no? Y ahí, ahondando ya, desterrando ese mito que yo creo que es guay, ¿no? Que lo planteemos, porque no hay que ser taxativos. Yo creo que esto cualquiera es una filosofía que yo creo que como anestesista no te debes de plantear. Voy a hacer una anestesia libre de opiáceos y no voy a poner nada de fenta. No, creo que voy a intentar utilizar herramientas que tengo en el cajón de anestesia para utilizarlas y para conseguir que al paciente le duela lo mínimo posible, siempre y cuando no tenga contraindicaciones. Claro. Eso yo creo que es la filosofía que se debiera perseguir. A partir de ahí, ¿cuáles creéis que son esas dianas? Porque para mí, lo hemos hablado, que hemos desarrollado aquí el guión bastante, porque juntar a toda esta gente tiene que merecer la pena para que lo veáis. Y el tema está en que todos hemos coincidido que la fisiopatología es fundamental. Como siempre, anestesistas, en esto nos obsesionamos, en entender cuál es el proceso que nos lleva al dolor. Uh-huh. ¿Cuáles son las dianas fisiopatológicas que creéis que como anestesistas debemos meter en nuestra cabeza para conseguir un resultado mejor? Y reparto juego porque aquí hay mucho que decir. Bueno, sí, yo quisiera comenzar, luego lo puedes desarrollar tú, Cristian, uh-huh, perfectamente. Sin duda que la mente radical es una posición que entorpece los procesos de crecimiento y de desarrollo. Por tanto, me remito a una definición inclusive más mística, y es que el concepto multimodal debe llevar filosóficamente el uso
apropiado de cada uno de los recursos que tenemos para el beneficio total del paciente. Y en este caso lo que quiero decir es que está fundamentado con la fisiopatología. Una vez que viene el proceso de crisis de opioides y conjuntamente con el desarrollo del conocimiento fisiopatológico de la nocicepción, entonces se empiezan a descubrir fórmulas para inhibir, atenuar o estimular, en su caso, diferentes vías que participan tanto en la nocicepción como en la antinocicepción endógena. Y entonces allí es donde aparecen una serie de coadyuvantes y medicamentos que van sustituyendo o en cierta manera reduciendo la necesidad de opioides. Y en tercer lugar, el descubrimiento de que los opioides, si bien son o han sido el punto, digamos, el eje fundamental de la analgesia y particularmente intraoperatoria y posoperatoria también, se han hecho estudios donde se ha demostrado que los opioides son como una moneda, tienen una cara y un sello. Entonces tienen una cara oscura, y esa cara oscura fundamentalmente se resume en dos cosas. Ellos son muy buenos analgésicos por la vía de estimulación MOR, pero son pronociceptivos y son proinflamatorios, particularmente la morfina o particularmente dependiendo de las dosis. En este caso hablaremos de remifentanil. Entonces, reducir los opioides significa también reducir el proceso nociceptivo que va subyacente y que es glutaminérgico, y además disminuir el proceso proinflamatorio que también está relacionado con liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, etcétera, que complica aún más el proceso inflamatorio peroperatorio. Entonces yo creo que con esa introducción Cristian podría hablarme o hablarnos de las diferentes vías. Sí, y aquí todo esto. Aquí entran en juego dos cosas, ¿no? Un poquito continuando con lo que tú dices, Carlos, es la diferencia fundamental, que yo creo que ya lo sabe todo anestesiólogo, lógicamente, entre analgesia y nocicepción, ¿no? Hablar de los tres pilares de la anestesia, como se ha conocido siempre, de hipnosis, inmovilidad, y ese tercer pilar, que siempre se ha hablado como de analgesia, ¿no? Pero todo el mundo sabemos por definición que analgesia significa nada de dolor, ¿no? Pero cuando un paciente está correctamente hipnotizado, no tiene dolor, ¿no? Entendido como esa experiencia subjetiva que tiene el paciente, ¿no? Entonces tenemos que hablar más de un tercer pilar, que sería el pilar de la nocicepción, entendido como esa respuesta fisiológica, metabólica, inflamatoria ante ese proceso quirúrgico, ¿no? Entonces, teniendo claro esa diferencia entre analgesia y nocicepción, podemos empezar a hablar de las bases fisiopatológicas, como puede ser la anatomía, ¿no? Las bases de la vía nociceptiva del dolor, ¿no? Empezando siempre por los nervios periféricos, esas terminaciones libres que tenemos, y entonces ya empezaríamos a hablar de la traducción, de la transmisión, de la percepción y de la modulación, ¿no? Entendido, la traducción, muy sencillo, ¿no? Una traducción se traduce en dos lenguajes diferentes, algo físico, algo externo, algo interno, ¿no? Se traduce en esa primera neurona anatómicamente de la vía nociceptiva. Ahí empieza todo lo que es la nocicepción. Sube, lógicamente, por ese nervio periférico, sabemos que pasa por ese ganglio de la raíz dorsal y llega a la médula espinal, ¿no? En esa médula espinal contacta con la interneurona, con esa segunda interneurona de la vía nociceptiva. Ahí entraría en juego ya la transmisión, ¿no? Se decusa al otro lado de la médula espinal y sube por esos cordones posteriores por el tracto espinotalámico y espinoreticular, ¿no? Entonces, esos dos nombres, espinotalámico, son muy importantes, y espinoreticular, ¿por qué? Porque, como su nombre indica, espinotalámico va desde la médula espinal al tálamo, y la espinoreticular pues va desde la espina hasta la formación reticular, sistema reticular anterior ascendente, ¿no? Siempre que hablamos algo de reticular, quiere decir una red de núcleos, ¿no? Que está ahí en el bulbo raquídeo y que precisamente es la que regula toda esta respuesta vegetativa, inflamatoria, de nunca mejor dicho, la nocicepción. Entonces, cuando llega ese estímulo nociceptivo a esa formación reticular, es cuando se activa toda la cadena inflamatoria que veremos después. En el tálamo contacta con la tercera neurona de la vía nociceptiva, y entonces cuando llega a esa corteza anterior sí que podemos hablar lógicamente de percepción y de dolor cuando el paciente esté despierto. Pero mientras tanto no podemos hablar de percepción, no podremos hablar de dolor, sino únicamente hablaremos de nocicepción. Y luego no hay que olvidar de la vía descendente, de la vía moduladora, que lógicamente, Jorge, tú como experto en dolor crónico nos puedes hablar mucho mejor, que es precisamente donde actúan después de que hayan activado esa cadena inflamatoria, todo ese núcleo de tracto solitario, ese locus coeruleus, es donde actúan precisamente esa vía moduladora, esa vía descendente, los opioides. Por tanto,
cuando jugamos únicamente con opioides, vamos detrás de toda esta respuesta inflamatoria de esta vía no receptiva. Entonces, esta sería un poquito, entendiendo esta anatomía, esta vía no receptiva, es la base de poder realizar bien una buena OFA, una buena anestesia multimodal. Al final son un montón de secuencias anatómicas, ¿no? Que al final, bueno, y de la transmisión y desde la percepción del estímulo nociceptivo hasta cómo lo interpretamos, si el paciente, por supuesto, está despierto, que tiene el componente afectivo, que ya se ha demostrado que también es importante. Eso es. Todo esto condiciona diferentes familias farmacológicas con las cuales podremos jugar anestésicamente para intentar modular diferentes acciones de todo este proceso. ¿Cuáles consideráis que son las más importantes? Porque claro, tenemos claro los opiáceos, que era lo que utilizábamos toda la vida. Tenemos claro que como anestesistas, tal vez hace 20 años, teníamos opiáceos, teníamos bloqueos periféricos antes no ecoguiados, por referencias y por neuroestimulación. Teníamos también la infiltración de la herida quirúrgica con la anestesia local y los antiinflamatorios, que sí que tienen más tiempo. Pero, aparte de todo esto, que ya nos has dado algún feedback sobre cómo los opioides pueden actuar en todo este recorrido del proceso doloroso, del proceso nocioceptivo, ¿qué otras herramientas tenemos y dónde actúan? Bueno, yo te diría, es súper interesante, ¿no? el camino del dolor que explicas, porque pone en evidencia, ¿no? los beneficios de una estrategia multimodal, ¿no? Tenemos diferentes puntos donde actuar para evitar que este estímulo llegue, ¿no? Este estímulo desencadene toda una respuesta inflamatoria, una respuesta simpática, ¿no? Y yo creo que es muy interesante cuando hacemos un plan anestésico plantear qué tipo de cirugía es, sobre qué paciente es, ¿no? ¿Existe ya dolor en este paciente? ¿Usted está sensibilizado o no? Entonces, en función del caso en el que te encuentres, por eso, ¿no? Una de las otras cosas que a lo mejor genera dificultad en empezar a hacer OFA es, ¿no? que es demasiado, tiene que ser demasiado individualizada, ¿no? Y eso a veces en una práctica anestésica donde estaba muy claro lo que teníamos que hacer, fuese quien fuese el paciente, fuese la cirugía que fuera, ahora es como un poquito, ¿no? Pedir un poquito más de individualización, que eso como médicos no debemos de perder, que siempre va a aportar cosas beneficiosas al paciente. Entonces tenemos, ¿no? Desde, como explicaba muy bien Cristian, ¿no? Pues desde que se genera ese impulso doloroso hasta que hace todo este recorrido, pues en función de las técnicas que empleemos seremos capaces de bloquearlo a diferentes niveles de esta carretera, ¿no? Y todo lo que sea disminución de esta nocicepción, de todos los efectos secundarios que tenemos al activar, ¿no? Esas vías nociceptivas, será positivo, ¿no? Y nos permitirá también usar dosis inferiores, ¿no? Al poder trabajar en sinergia con esas diferentes técnicas multimodales. Tengo claro y yo creo que ya todo el que nos vea ya como anestesista tendrá claro que hay que entender, que hay que personalizar, que hay que entender el tipo de cirugía, que hay que entender el tipo de paciente con el que al que tratamos, iba a decir con el que nos enfrentamos, pero no es la adecuada, porque no nos enfrentamos, sino al que tratamos. No es lo mismo un paciente que viene con altas dosis de opioides porque sufre de un dolor crónico previo, por una cirugía de columna, por muchos motivos los que podemos encontrarnos, que un paciente que, en principio no toma opiáceos y que viene a una cirugía sin un dolor crónico. Es decir, tenemos que individualizar el proceso. Luego, por otro lado, tendremos que intentar atacar al dolor no solo farmacológicamente, sino con técnicas de infiltraciones, de anestesia locorregional, mi vertiente de dolor crónico viene por aquí, intentar bloquear ese estímulo nocioceptivo antes de que ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Vale, eso lo trataremos ahora después, pero me gustaría que antes que nos metiéramos en esto, ir a la parte farmacológica, sí. Las familias de las que disponemos. ¿Qué herramientas cuando vas al cajón y tú piensas en una OFA? Por supuesto, ahora veremos qué limitaciones, cuando no pensáis en determinadas familias, cuando sí, pero desde lo que son los hipnóticos, a lo que son los anestésicos locales, a lo que son los antiinflamatorios, ¿qué herramientas disponemos que no son las clásicas del fentanilo, remifentanilo,
paracetamol y enantium. A ver, lo importante no es tanto pensar en el fármaco, sino en pensar en la diana, ¿no? ¿Cuál es la diana de esa vía anatómica que hemos... Correlacionar lo que tú has dicho, el viaje del dolor. Efectivamente. Con entonces, siguiendo un poquito esa vía aferente, esa vía ascendente y acabando con la vía, ¿no? Vamos a empezar por el principio, ¿no? Es decir, si queremos bloquear esa primera neurona, ahí, lógicamente tenemos a nivel local, locorregional, nunca mejor dicho, pues ahí tenemos lógicamente la infiltración de la piel, infiltración de la herida quirúrgica, en este caso sería con un anestésico local, a nivel local, nunca mejor dicho. Luego tendríamos el bloqueo del nervio periférico, pues por ejemplo un bloqueo supraclavicular, cualquier tipo de bloqueo regional, y luego tendríamos el típico bloqueo espinal, el bloqueo epidural, ¿no? Ahí entraría en juego incluso la primera y la segunda neurona, ¿no? A nivel espinal. Luego a nivel de la tercera, bueno, continuando con ello, a nivel de la segunda neurona tendríamos los receptores de glutamato, que ahí entraría en juego pues tanto el sulfato de magnesio como la ketamina, que ahora nos continuará Carlos hablando de ello. Continuando también a nivel sistémico, podemos aplicar la lidocaína intravenosa, ¿no? Precisamente por esa disminución, ese bloqueo de los receptores de sodio, ¿no? que me hace que me aumente ese umbral nociceptivo en toda la cadena nociceptiva, no solo en la vía aferente, sino también en la vía descendente. Entonces hemos dicho ketamina, sulfato de magnesio, lidocaína. Luego, aprovechándonos también un poquito de ese efecto intrínseco y extrínseco indirecto, podríamos hablar incluso paradójicamente que el propofol, actuando en esa tercera neurona, actúa como antinociceptivo. Entenderme como antinociceptivo y no como analgésico, por favor, ¿vale? Es decir, al final también aprovechamos de ese efecto sinérgico. Y luego, desde luego, un fármaco príncipe es que para la anestesia multimodal me parece el mejor y que es muy complicado hacer una buena anestesia multimodal, una buena OFA sin él, es la dexmedetomidina, ¿no? Ese bloqueo esa diana específica del locus ceruleus, que sabemos que es el encargado de aumentar toda esa noradrenalina y todo ese fight or flight, el lucha-huye ante cualquier proceso quirúrgico y no quirúrgico, es decir, cualquier estresor de nuestro día a día nos va a activar ese locus ceruleus. Entonces sabemos que es la dexmedetomidina o la clonidina, como teníamos antes, esos alfados agonistas son fundamentales, ¿no? Luego probablemente también tenemos los gabapentinoides, que a lo mejor en algunos centros se puede llegar a utilizar, los betabloqueantes, como veremos a continuación. No sé si me dejo alguno, Carlos. No. Yo me iría a hacer dar un mensaje un poco más práctico, y esto es básicamente la OFA, o mejor dicho, yo quisiera mencionar ya anestesia multimodal, porque creo que es lo que define más lo que se debe hacer en la gran mayoría de los pacientes, y apartar la definición de OFA estricta en aquellos pacientes que he mencionado que tienen una indicación muy precisa. Pero el primer término que quisiera mencionar, o el primer concepto, es que todo aquel paciente y cirugía que pueda ser abordado primeramente con una técnica regional es fundamental, porque usted está cerrando la puerta de la entrada de todo un proceso nociceptivo, ¿vale? Entonces, si es la infiltración o si es la segunda neurona, todo lo que sea bloqueable con regional, ténganlo en cuenta porque ayuda muchísimo. Luego, tener en cuenta que hay también todo un proceso de medicación sistémica, y creo que para las personas que no han hecho anestesia multimodal con mínima cantidad de opioides, les preocupa si el paciente realmente se va a mover, entendiendo que el movimiento es la expresión de arco reflejo ante el dolor. Y entonces, ¿qué utilizar? Bueno, lo que está validado y que más experiencia está a nivel de las publicaciones, primero, la lidocaína en dosis analgésica por vía de perfusión endovenosa. La lidocaína tiene por vía endovenosa una función fundamentalmente antiinflamatoria. Actúa inclusive hasta a nivel de los monocitos, con reducción de la liberación de factores o biomarcadores inflamatorios. Es decir, que es analgésico sistémico y además es antiinflamatorio. Luego viene la ketamina a dosis analgésica, que afortunadamente hemos aprendido a utilizar la ketamina, porque antes se utilizaba 10 veces más las dosis y se satanizó, y resulta que hemos llegado a la conclusión de que es un medicamento inclusive neuroprotector, cosa que hace 30 años, cuando yo empecé a estudiar anestesia, me decían, mira,
la ketamina, tenemos esto, utilizamos 10 veces menos las dosis. ¿Por qué la ketamina? Porque la ketamina es un inhibidor excelente de los receptores N-metil de aspartato y AMPA, que son los que están en esa vía nociceptiva, actuando como un gran potenciador de los eventos dolorosos, inclusive al momento de despertar el paciente, e inclusive dolor crónico posoperatorio. Entonces, quiero detenerme un poco sobre estos receptores porque son fundamentales. La vía glutaminérgica se diferencia de la vía GABAérgica en que las neuronas glutaminérgicas necesitan de la glía para actuar. Y la glía está íntimamente relacionada con los procesos inflamatorios. Entonces, un estado de trauma quirúrgico genera una activación de la glía que lleva consigo inflamación y potenciación de la vía glutaminérgica. Entonces ahí la ketamina actúa de manera importante para evitar que ese proceso nociceptivo se dé y que también reduzca el efecto inflamatorio. Por tanto, quiero decir que la ketamina también es antiinflamatoria. Y luego, obviamente, coadyuvantes de la vía glutaminérgica como son el sulfato de magnesio, que es un medicamento extraordinario, y luego la metadona, que dejo este inciso para desarrollarlo luego. Es un medicamento opioide desarrollado en Alemania en los años 50, pero que tiene una particularidad y que para nosotros es el opioide de elección en la multimodalidad, porque actúa a nivel MOR, es anti-NMDA y potencia el efecto de la ketamina y son sinérgicos, y además actúa como un antidepresivo, que también hemos olvidado la recaptación de serotonina y norepinefrina. Entonces, este es un medicamento que son 3 en 1, ¿vale? Entonces, y finalmente, obviamente, los alfa-2 agonistas, porque también sabemos que la cirugía es un trauma controlada, pero que genera tanto inflamación como estimulación neuroendocrina, y allí es donde los alfa-2 tienen una importancia fundamental y que además tiene un efecto protector tanto neurológico, neural o neuroprotector, como antiinflamatorio por la vía de los receptores toll-free 4. Me encanta escucharte. Te quiero hacer una pregunta. Dime. Cuando hablas de hacer el bloqueo de la primera, ¿no?, neurona, hablamos de bloqueos. Yo siempre soy bastante insistente y te pregunto por la crioablación prequirúrgica. Las diferencias que existen entre bloquear esa neurona con anestésico local o hacer ya técnicas más dirigidas tipo crioablación. O radiofrecuencia. ¿Qué crees que pueden diferenciar? Bueno, la diferencia está en... ¿te refieres a qué usar? Por ejemplo... ¿Cómo hacer la selección para ver La selección depende de la característica del paciente y de la cirugía. Cuando tienes una cirugía, por ejemplo, una hernia inguinal, yo sería partidario de hacer el bloqueo de la primera neurona con infiltración de la herida y una anestesia neuroaxial. Y por supuesto, no olvidar coadyuvantes. Yo en una anestesia regional igual coloco dosis de premedicación de alfa-2 agonistas. Por ejemplo, puedes utilizar 0.2 microgramos por kilogramo de peso de dexmedetomina o clonidina si lo tienes. Utilizo dosis analgésicas de ketamina. Ojo, estoy dando anestesia regional más infiltración. Pero no estoy olvidando que debo también llevar una visión sistémica del proceso nociceptivo, aunque tú lo estés bloqueando de primero, porque luego este bloqueo va a dejar de actuar y tú has preparado todo el sistema nociceptivo e inclusive el descendente inhibitorio con medicaciones previas. Por eso entonces tienes que poner antiinflamatorios también, etcétera, y no decir, bueno, pero que no me duele, no me ponga antiinflamatorio, doctor. No, un momento. Esto está pautado por alguna razón. Sí, precisamente, perdona, Carlos, nos hemos dejado también el paracetamol, ¿no? Paracetamol, los COX-1, COX-2. De todas maneras, luego repasamos eso porque me parece brutal el tema, sobre todo para la persistencia de procesos dolorosos a largo plazo. Claro. Pero antes de que se nos olvide, os quería yo, perdonad, es el tema de los antiinflamatorios. ¿Consideráis que hay, más allá del paracetamol, si hay algún antiinflamatorio? Yo entiendo que intraoperatorio tenemos lo que tenemos, IV, pero en el postoperatorio, ¿consideráis alguna familia más beneficiosa que otra?
Bueno, a ver, ya ha comentado antes Carlos el tema de la lidocaína, ¿no? No, hablo de antiinflamatorio. Antiinflamatorio específico. No esteroideo. Una INE. Yo no sabría decirte, no... En este caso es lo que tenemos, ¿no? No sé si vosotros podéis contestar. Sobre todo hablo más del posoperatorio, en planta. Ya. Obviamente entendiendo que tal vez utilicemos COX-2, ¿no? Sí. Inhibidores por aquello Bueno, de la mira, un poco, ahora gastroprotección. se me acaba de ocurrir. Pero bueno, a nivel antiinflamatorio, ¿consideráis que alguno es más beneficioso que torolaco? Bueno, Sí. no está tan, Bueno, mira, no está tan disponible, pero bueno, si consideráis alguno por encima de otro, sobre todo en esos periodos posoperatorios inmediatos, de pacientes que tienen un proceso, una cirugía que puede llevar a un dolor importante. Bueno, mira, yo creo que aquí el concepto de coadyuvancia y multimodalidad, Sí. pero enfocado solo en tu pregunta, también es válida. Yo considero que, por ejemplo, el paracetamol, que es considerado un COX-3, debe ser utilizado en coadyuvancia con un analgésico antiinflamatorio de potencia antiinflamatoria COX tipo 1 en el intraoperatorio. ¿Vale? Valga decir el ketorolaco o el desquetoprofeno. Entonces ya hay estudios suficientemente demostrados que utilizar paracetamol y un AINES de tipo COX-1 en las primeras horas va muy bien. Pero ya desde el segundo o tercer día del posoperatorio, la recomendación es mantener el paracetamol con un COX-2. ¿Por qué? Porque el COX-2 tiene también un efecto de reducción de sensibilización central, ¿verdad? Tiene menos efectos colaterales a nivel gástrico y renal y es prácticamente preparando al paciente a llevar una terapéutica de analgesia más crónica, digo crónica en el posoperatorio inmediato y tardío. ¿Ah? Entonces eso es lógico. Yo veo muchas veces que dejan el desquetoprofeno por una semana. Yo digo, pero Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay que meternos en el posoperatorio e ir manipulando todo esto y educando también, porque muchas veces he visto inclusive pautas no de anestesiólogos, sino de otras personas que a lo mejor tienen menos conocimiento farmacológico y ponen desquetoprofeno más diclofenac sódico y digo, bueno, pero... ketorolaco, ibuprofeno. Y luego interconsulta con gastroenterología y nefrología. Bueno, y luego nos hemos dejado desde luego los corticoides. Sí. Nos hemos dejado los corticoides como los antiinflamatorios Princeps, que lógicamente tienen también su función dentro de las náuseas y vómitos, como veremos probablemente después, ¿no? Y luego me vais a permitir también introducir el metamizol. A mí el nolotil es un fármaco que me encanta. Precisamente dentro de mi práctica clínica habitual, ¿no? Lo que hago es cuando pues, hago cirugía más somática, ¿no? Lo que es más otorrino, maxilo, trauma, ahí suelo siempre paracetamol. En este caso, lo que es más somático, el desquetoprofeno. Pero cuando hago cirugía más más visceral, ¿no? Pues urología, cirugía general, a mí me gusta mucho el metamizol como fármaco precisamente por ese efecto espasmolítico que tiene, ¿no? De hecho, hay que recordar que el metamizol es metamizol magnésico, ¿no? Precisamente por ese magnesio que estamos hablando todo el rato, de ese, ¿no? Realmente el sulfato de magnesio, el función no es el sulfato, la función es el magnesio como tercer ion más importante del organismo, precisamente porque ese magnesio es antagonista del calcio, ¿no? Que es el que... entonces, claro, ese efecto espasmolítico del metamizol a mí me encanta precisamente por esa función que tiene añadida del magnesio. Entonces, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Aplicar el desquetoprofeno cuando es necesario en cirugía más somática, ¿no? Y el metamizol cuando es más cirugía visceral. No sé si coincidís conmigo. Yo coincido contigo y la verdad, que voy a tomar la palabra, en cuanto al metamizol es una pena que las personas de origen nórdico anglosajona tengan una susceptibilidad particular al metamizol, porque creo que es un analgésico extraordinario y yo más que un analgésico de origen antiinflamatorio, COX-X, lo que quieras, es un medicamento de acción central. Actúa sobre las neuronas de alto rango dinámico, especialmente entre el mesencéfalo y el tálamo. Entonces es un analgésico extraordinario que conjuntamente con los COX-1 o COX-2 van muy bien y sobre todo que no tiene repercusión gástrica ni renal. Entonces yo lamentablemente por las personas, por los países donde está proscrito el metamizol, me da pena porque es un arma terapéutica bien importante y uno lo ve cuando, mira, ponle esto y lo otro, le pones un metamizol con
con una dosis muy baja de haloperidol o de ketamina, dosis analgésica, el paciente se siente maravilloso. Es decir, que somos afortunados que nuestro mundo hispánico siga utilizando el metamizol, y de lo cual me siento muy alegre. De hecho, discutimos eso, ¿no? Cuando tuvimos que hacer la pauta analgesia postoperatoria de los pacientes que hacemos con OFA, realmente el antiinflamatorio que tenemos dentro del mismo protocolo es metamizol, el que sale como definido como el del protocolo, ¿no? Entonces, si tú quieres añadir desquetoprofeno, lo tienes que pensar y lo tienes que añadir más que nada porque es endovenoso, ¿no? Tienes un máximo de 48 horas por utilizarlo, así como el metamizol no tiene esta limitación. Hace poco bajaron las dosis, ¿no? Que también adaptamos el protocolo a esto, y por ejemplo en las espaldas, ¿no? También hemos visto el efecto, ¿no? Que además me acuerdo el día que me lo propusiste y digo, este hombre es que no deja de sorprenderme, ¿no? De añadir bajas dosis de baclofeno, ¿no? En todas las cirugías de raquis, toda la disminución de dolor, ¿no? Precisamente También, es por la contractura eso, ¿no? Sí, bueno, es espectacular. Y el baclofeno Sí. no solamente lo tenemos que entender como relajante neuromuscular, sino que es un potenciador de la vía descendente inhibitoria. No tenéis hoja de anestesia para apuntar todo lo que tenéis. No. Mira, y voy a hacer un comentario, digamos, hasta tipo chiste, porque en estos días hablé sobre lo que no conocíamos de OFA en la clínica, o una de estas charlas locas mías. Y entonces, al final, bueno, obviamente hablé de todo. Como el cuerpo humano es tan complejo, entonces es difícil hacer un cocido gallego solo con patatas y garbanzos, o sea, y agua. Eso es imposible. Tienes que utilizar todos los ingredientes para que esto quede bien sabroso. Es un buen símil, ¿eh? Es un Vale, buen símil sí, el no, cocido. exacto. Entonces, yo como soy... Hablo de paellas. Bueno, pero igual la paella tiene que ser con lo que tiene. Óyeme, pero igual con la paella, sí, con lo que tienes está bien, pero ese gusto que puedes hacer con en el arroz necesita múltiples componentes. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿verdad? Porque si no va a ser algo soso y algo que va a tener un resultado penoso. Entonces, me dijeron al final de mi charla que, bueno, esto es una sopa. Y yo, efectivamente, yo soy cocinero y también soy un anestesiólogo multimodal. Y por eso es que esta sopa es necesaria, pero no a lo loco, sino fundamentada en la fisiopatología. ¿Ves? Entonces, al utilizar pocas dosis, por ejemplo, el punto de sal se reduce cuando tienes buen gusto en otros condimentos. Entonces, estamos reduciendo el punto de opioide, que sería el punto de sal comparativamente. Y así hago el símil porque, primero, es gracioso, y segundo, porque llega rápidamente al concepto de todo lo que queremos. Queremos, basado en la fisiopatología nociceptiva e inflamatoria, llegar a poner pequeñas dosis de cada uno de los componentes posibles y demostrados científicamente para que el resultado sea óptimo. Se habrá que dar las estrellas Michelin a los anestesiólogos multimodales. Yo creo. Un poco por volver, está muy chulo todo lo que estamos hablando porque muchas veces, me refiero, está muy bien que hablamos todo esto del tema de la inflamación, ¿no? de los fármacos antiinflamatorios, porque muchas veces nos centramos en esta vía nociceptiva, pero nos dejamos... que de hecho también podemos hablar ahora, Jorge, podemos introducir un poco el tema de la analgesia preventiva que hablabais antes, o Quiero, antes de que nos metamos en eso, simplemente un apunte, porque hay un punto que yo, como especialista en dolor crónico, estamos con las perfusiones del hígado. ¿Nos da miedo el hecho de las dosis? ¿Qué dosis usáis? Es que son dosis muy pequeñas, estamos hablando de 1 miligramo por kilo a la hora. ¿Y consideráis? Porque la realidad es que nosotros muchas veces, eso es un punto de discusión, los efectos de la lidocaína y las dosis que tenemos que utilizar para que sean realmente eficaces. Pero dosis de carga, dosis de mantenimiento, dosis totales a cuánto tiempo, ¿cómo usáis en los protocolos? Porque lo hemos hablado y claro, en un paciente anestesiado, en un intraoperatorio, claro, yo cuando esto lo aplico en el dolor crónico son pacientes despiertos, que el primer aviso que tengo es un síntoma neurológico, me lo avisa el paciente. Sin embargo, en un paciente dormido, como me voy a dar cuenta, es en el electro. Probablemente lo que hagan ¿no? Carlos y Albert es diferente a lo que yo puedo hacer, ¿no? Luego hablaremos un poquito de las dos técnicas que aplicamos. Yo las dosis que pongo es a 1 miligramo por kilo a la hora, como mucho, ¿vale? ¿Y lo mantienes en todo el intra? Mantenido durante todo el intraoperatorio, ¿vale? Que lógicamente se escapan de los 4, 5, 6 miligramos por kilo, que realmente sería lo tóxico en un paciente. Es que yo he leído, incluso en protocolos,
de 5 miligramos kilo hora mantenidos por 4 horas. No, y claro, eso, lógicamente, son dosis de carga brutales con mucho riesgo. Lógicamente se escapa al menos de mi práctica clínica habitual y de lo que yo aplico y enseño, ¿no? Luego, lógicamente, también tenemos que tener en cuenta el anestésico local que estás poniendo en la infiltración de herida quirúrgica o en la infiltración los bloqueitos, los bloqueos o de la epidural. Claro. Pero lógicamente... todo suma. Todo suma. Mira, te lo voy a explicar con una experiencia personal. Yo, por ejemplo, soy resistente a algunos tratamientos. Yo tengo artralgias, dolores de columna, me infiltran y tal. Y yo, con dosis de infiltración de bupivacaína, me da un sueño terrible. Lo que significa que los anestésicos locales, a nivel sistémico, también tienen una potenciación sobre el ciclo de sueño y potencian la vía hipnótica. Es decir, que hay muchas cosas que nos perdemos. Entonces, si realmente lo que quieres es definir qué dosis utilizar en perfusiones de lidocaína para tus pacientes que llegan con un brote de crisis de trigémino o cualquier otro tipo de dolor neuropático, etcétera. Pienso más en el intraoperatorio. En el intraoperatorio. Bueno, en el intraoperatorio, afortunadamente tenemos gente que estudia ciencias básicas. Y entonces, con las dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo de peso, se ha demostrado... en dosis seguras, en dosis seguras y dosis que han demostrado que realmente reducen los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1, 6 y proteína C reactiva. Eso es tu target. Ahora, si pretendes dar anestesia con lidocaína y propofol, pues yo digo, hay algo que no estamos diciendo correctamente. Que aquí, perdona Jorge, abro otro melón. Es decir, si realmente es necesario siempre todos los fármacos en todos los pacientes. Entonces, claro, ahí entra en juego, ¿no? Pues si eres capaz, lógicamente, de hacer una buena anestesia regional, si lógicamente, yo por ejemplo no utilizo siempre la ketamina, no utilizo siempre la lidocaína, no utilizo siempre el sulfato de magnesio, lógicamente personalizo a cada paciente. Hay cirugías cortas que a lo mejor la ketamina, por ese tiempo de acción que tiene de 45 minutos, pues a lo mejor no la utilizo, o es un paciente que a lo mejor sé que le puede dar en el posoperatorio ciertas alucinaciones, aunque sea a bajas dosis. O, por ejemplo, la dexmedetomidina sabemos que tiene un tiempo de acción relativamente que empieza a los 10-15 minutos en hacer efecto, pues a lo mejor no la utilizo en todas las cirugías. Entonces, ahí entra en juego también lo que tú hablabas antes, ¿no? de ese cocinero, cuando saber aplicar cada fármaco por separado, ¿no? Porque la gente piensa, no, pues si tengo que utilizar lidocaína, sulfato de magnesio, ketamina... Para sacar un lunar, o sea, sencillamente tú lo que estás diciendo son herramientas. Cada fármaco es como una herramienta que tú tienes que saber en qué diana actúa, precisamente para en cada cirugía, lógicamente, la complejidad de la cirugía, el tipo de cirugía, el tipo de paciente. Hay otra parte que nos ayuda en la anestesia multimodal, que es lo mínimamente invasiva que se está volviendo la cirugía, ¿no? O sea, si nosotros estuviésemos hablando de OFA en el año 82... o de anestesia multimodal en el 82, seguramente sería muy diferente las dosis necesarias, o sea, todo cambiaría. Ahora estamos jugando en un partido en el que los cirujanos te pueden operar una cosa compleja por una técnica laparoscópica de un solo puerto, ¿no? Entonces, aquí hay que priorizar unas cosas y en otros pacientes, pues otras, ¿no? Yo tampoco pienso que haya... ¿no? Que haya que poner siempre todo, ¿no? Individualizar, creo que es la clave. Yo creo que sí. Y yo retomando lo que acabas de comentar, voy a coger nuevamente el hilo de la conversación que no pude concretar, y es lo siguiente. No puedes matar una mosca con una bomba nuclear. Es decir, tenemos que ser conscientes de desarrollar una estrategia de defensa del paciente en relación a la agresión a la cual él se va a enfrentar con la cirugía o las condiciones previas que tenga el paciente como individuo que ya venga con un proceso, digamos, crónico de dolor. Entonces, cuando me dijiste lo del bloqueo de la primera neurona y la crioablación, etcétera, bueno, claro, si vas a hacer una cirugía torácica de 4 niveles, yo preferiría prehabilitar al paciente con una crioablación de nervios intercostales muy cerca de la salida y eso no contraindicaría que yo inclusive hiciera una técnica regional con anestésico local.
y además utilizar esto. Pero si vamos a hacer una anestesia para una cirugía de fimosis, pues bueno, a lo mejor con un bloqueo de nervio dorsal del pene y una coadyuvancia antiinflamatoria, etcétera, estaría bien. ¿Ves? Entonces son cosas diferentes dependiendo de la magnitud de la agresión quirúrgica y de las condiciones previas del paciente. Y también recordar que aquellos pacientes que no son naif, sino que ya vienen consumiendo medicamentos opioideos, nosotros tenemos que tener en esta multimodalidad y en este proceso de control inflamatorio, neuroendocrino y nociceptivo, algo bien importante, tratar de que el paciente, luego de esta agresión, al menos salga en el postoperatorio con menos dosis de opioides. Eso ya sería para nosotros un gran logro. Tratando también de hacer rotaciones de opioides que no sean puros, sino que sean, por ejemplo, como la buprenorfina, etc. Es decir, es un manejo precioso donde si tú, un paciente que ya viene con dolor crónico, logras sacarlo con la mitad de la dosis de analgésico opioide con que llegó, ya creo que para mí sería un gran logro. Me vas a permitir, Albert, yo creo que a lo mejor hay gente que se le escapa el concepto de crioablación, ¿no? Es decir, porque a lo mejor vosotros lo aplicáis en la práctica clínica habitual, pero a lo mejor a nivel nacional todavía hay compañeros nuestros que no saben lo que es la crioablación.